Historia One. A la tenue pálida de la luna, Doron Kabilio, antiguo líder de la unidad de élite del ejército israelí, deambulaba solo por las calles desiertas de Ramallah, en Cisjordania. Había dejado las fuerzas especiales después de años de servicio, pero recuerdos oscuros aún lo atormentaban. Doron había escuchado rumores persistentes sobre una presencia misteriosa en la región. Algunos decían que era la sombra de un militante de Hamas asesinado en una operación anterior. Otros hablaban del espíritu vengativo de un palestino injustamente acusado. Una noche, mientras exploraba una antigua casa abandonada, Doron sintió una presencia opresiva. Murmullos indistintos llenaban el aire. Las paredes parecían resonar con los gritos sofocados de la historia tumultuosa de la región. De repente, una silueta apareció frente a él, vestida con un atuendo tradicional palestino. Era la sombra de un hombre, un rostro pálido y ojos atormentados. Doron retrocedió con el corazón latiendo. «Has traído la muerte aquí, Doron Kabilio», murmuró la aparición con una voz glacial. «Las almas atormentadas reclaman justicia». Doron intentó racionalizar la situación, atribuyendo la aparición al cansancio o a su imaginación. Pero a medida que avanzaba por la ciudad, la sombra lo seguía. Se escuchaban pasos en los callejones vacíos y sombras se movían a su paso. Las pesadillas de Doron cobraban vida. Escenas de batallas pasadas, gritos de agonía y rostros familiares lo atormentaban por las noches. No podía escapar de la culpa de su pasado. Desesperado, Doron recurrió a expertos en lo paranormal. Descubrieron que la sombra estaba relacionada con un antiguo ritual vudú, invocando el espíritu atormentado de un militante palestino. La presencia buscaba reparación por los males pasados, y Doron era su medio para lograrlo. La confrontación final tuvo lugar en un cementerio descuidado, donde las tumbas de las víctimas y los combatientes yacían lado a lado. La sombra se materializó, llena de ira y dolor. Doron, preparado para enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, buscó calmar al espíritu vengativo. Lágrimas invisibles corrían por el rostro de la sombra mientras Doron pronunciaba palabras de arrepentimiento. El espíritu pareció calmarse, disipándose lentamente en el aire nocturno. El silencio cayó sobre Ramallah y Doron permaneció allí, solo entre las tumbas silenciosas. Las sombras del pasado se habían desvanecido, pero la lección permanecía grabada. El conflicto eterno había dejado cicatrices profundas, incluso más allá de la vida. Doron regresó a casa, llevando el peso de sus experiencias sobrenaturales. Sabía que incluso después de dejar el mundo de las operaciones especiales, los fantasmas del pasado podían volver para exigir redención y justicia. Historia Two. En las estrechas calles de Jerusalén, la noche había caído, donde la sombra de los conflictos pasados y presentes se entrelazaba con los susurros del viento. Doron Kabilio, antiguo miembro de la Unidad Especial de Contraterrorismo del ejército israelí, se encontraba enfrentando una amenaza muy diferente de las que había conocido. Desde el fin de su carrera militar, Doron había intentado llevar una vida normal. Sin embargo, extraños eventos comenzaron a ocurrir. Recibía llamadas telefónicas tarde en la noche, voces ahogadas que parecían surgir de las profundidades del más allá. Un día, mientras estaba sentado en su apartamento, un sobre extraño se deslizó bajo su puerta. Dentro, una serie de fotografías macabras mostraban escenas de violencia inenarrable. Imágenes de personas que había conocido durante sus misiones anteriores, colegas de la unidad, todos llevaban marcas de mutilación ritual. Intrigado y preocupado, Doron se embarcó en una investigación desesperada para entender el significado de esas fotografías. Cada pista lo llevaba más profundamente en los rincones más oscuros de Jerusalén, donde los callejones serpenteantes guardaban secretos siniestros. A medida que avanzaba en sus investigaciones, Doron descubrió la existencia de un culto oculto que había surgido de los márgenes del conflicto israelo-palestino. Este culto, alimentado por el odio y la violencia que impregnaban la región, había invocado fuerzas sobrenaturales que trascendían las fronteras de lo real. Las sombras de las víctimas regresaban para atormentar a aquellos que habían participado en operaciones controvertidas, buscando venganza por los pecados del pasado.
Doron se dio cuenta de que estos espíritus atormentados, animados por una fuerza demoníaca, querían que se hiciera justicia por las vidas destruidas en nombre del conflicto. Decidido a poner fin a esta maldición, Doron se dirigió a los lugares donde los espíritus parecían ser más poderosos. En los túneles olvidados bajo la ciudad vieja, se enfrentó al líder del culto, un individuo enmascarado vestido de negro, poseído por una entidad maligna. Una batalla sobrenatural siguió, con destellos de energía oscura y aullidos fantasmales que resonaban en la oscuridad de los túneles. Con determinación, Doron logró romper el ritual oculto que mantenía a los espíritus atormentados atados a este mundo. Al amanecer, los espíritus desaparecieron, llevándose consigo la maldición que había atormentado a los miembros de la unidad especial. Doron, exhausto pero en paz, entendió que incluso después de abandonar el mundo de los conflictos armados, enfrentaba una batalla sobrenatural relacionada con las consecuencias de sus actos pasados. La ciudad santa de Jerusalén, siempre impregnada de una historia milenaria y tensiones, ahora llevaba las cicatrices de una lucha que iba más allá de los límites de lo visible. Doron Cabilio, con su pasado militar y sus demonios internos, ahora debía enfrentar las sombras de su historia y aquellas que acechaban en los misteriosos callejones de la ciudad vieja. Historia 3. En las calles laberínticas de Jerusalén, donde la antigua historia se entrelazaba con la tensión del conflicto israelo-palestino, una sombra insidiosa se colaba en la vida de Doron Cabilio, antiguo miembro de la Unidad Especial de Contraterrorismo del Ejército Israelí. Desde que dejó el mundo militar, Doron había sido atormentado por extraños sueños y susurros nocturnos. Un día, recibió una carta anónima que contenía fotografías perturbadoras. Las imágenes mostraban a colegas, amigos, todos con marcas rituales y expresiones vacías, como si estuvieran bajo la influencia de fuerzas oscuras. Intrigado y preocupado, Doron comenzó a conectar los puntos entre estas misteriosas fotografías y las personas que había conocido durante misiones anteriores. Descubrió que un culto oculto había surgido de las cenizas del conflicto, utilizando el odio y la violencia como combustible para rituales oscuros. El tortuoso camino de su investigación lo llevó a barrios abandonados, túneles oscuros y lugares llenos de recuerdos dolorosos. Doron se encontró enfrentando manifestaciones sobrenaturales, apariciones fantasmales, murmullos malévolos y visiones de su propio pasado turbio. Guiado por la convicción de que poner fin a la maldición era su única redención, Doron se rodeó de un equipo heterogéneo de especialistas en ocultismo. Juntos, descifraron antiguos manuscritos, consultaron a chamanes locales y enfrentaron fuerzas sobrenaturales que parecían alimentarse del caos de la región. En la sombra de la ciudad vieja, Doron se encontró cara a cara con el líder del culto, un individuo enmascarado cuya presencia emanaba un aura maligna. El lugar resonaba con cánticos siniestros y la energía demoníaca que emanaba del ritual en curso. La batalla que siguió fue épica, combinando las habilidades tácticas de Doron con la antigua magia invocada por el culto. Destellos iluminaron la oscuridad, espíritus giraron a su alrededor, y el suelo tembló bajo la intensidad de la lucha entre lo sobrenatural y el mundo tangible. Finalmente, Doron logró romper el hechizo que mantenía a los espíritus cautivos y neutralizar al líder enmascarado. La energía demoníaca se disipó, dejando un silencio opresivo. Las sombras de los colegas y amigos fallecidos desaparecieron, llevándose consigo la maldición que había pesado sobre aquellos que participaron en operaciones controvertidas. El sol se levantó sobre Jerusalén, pero Doron sabía que la paz era frágil. Había enfrentado fuerzas sobrenaturales relacionadas con su pasado militar, pero las cicatrices del conflicto persistían en la realidad diaria de la ciudad santa. Doron, a pesar de su escepticismo inicial, entendió que había realidades más allá de la comprensión humana que podían influir en el mundo. Al salir de los misteriosos túneles de Jerusalén, llevaba consigo una nueva perspectiva, consciente de que incluso después de abandonar los campos de batalla, podía ser llamado a luchar contra enemigos de una naturaleza. Y Doron sabía